Buenos días. En este video te vamos a presentar algunos otros componentes electrónicos. Ya hemos colgado dos videos previamente con fines descriptivos. En este video te vamos a presentar tres elementos: los dispositivos ópticos, los interruptores y los elementos de conexión. Vamos por los primeros. Los indicadores ópticos son todo tipo de luces que nos ayudan a conocer el estado en el que se encuentra el funcionamiento de los aparatos. Puede ser para nosotros mismos o puede ser para los propios aparatos, dependiendo de la aplicación que se requiera. Puede ser una luz sencilla, elemental, o puede ser juego de luces, o puede ser arreglo de tal manera que se puedan ver incluso letras y símbolos. Te mostraré algunos tipos de indicadores. Los dispositivos más antiguos que han servido para, de una manera interesante, atractiva o fundamental, muestren el funcionamiento de algún aparato, son los focos incandescentes. En este caso te presento uno tipo Minion, que también se utilizan para las luces navideñas. Aquí tenemos otro tipo de foco, un foco incandescente de 1,5 voltios. A este no hay que ponerle más de ese voltaje porque tiene un alambrito en la parte interior, dentro de un campo vacío de aire, que se quema si se le aplica demasiado voltaje. Aquí te presento otro de manera semejante, que tiene también esa característica. Los dos se enroscan en la base. En este caso es una base grande, pero puede haber bases más pequeñas. También se utiliza para lámparas pequeñas de tipo manual. En nuestro caso es de 3 voltios. Tendríamos que conectar 12 de estas en serie para poder aplicar 3 voltios en paralelo a ambas. Aquí está mostrada la forma en que se conecta a través de una rosca. Y te voy a presentar otro tipo de foco. Bueno, este es el mismo tipo. Y aquí hay un siguiente tipo de foquito incandescente que se inserta directamente en un contacto para poder prender. Te presentamos ahora los indicadores más famosos. A todos los jóvenes les encantan. A todos nos encanta andar viendo lucecitas que prenden y apagan. Esos son los famosos LEDs, diodos emisores de luz, que también son diodos en el sentido de que rectifican la señal, pero sobre todo porque prenden cuando son polarizados de modo directo, pero se mantienen apagados cuando son polarizados de modo inverso. En este caso podemos ver que hay de múltiples colores, todos los que uno quiera. ¿Sí? Hay este que aparentemente es transparente, en realidad es de color azul a la hora de prender. Unos que les encantan a los chicos son aquellos que les llaman camaleón, que prenden y apagan en diferentes colores cuando están conectados directamente. Estos indicadores son de muy bajo consumo comparado con las lámparas vistas previamente. Son incluso de menor tamaño, comparemos. Aquí está una lámpara como las que te mostré hace rato, compara el tamaño. Y obviamente se pueden utilizar en mayores cantidades. Han ido evolucionando, ahora son más eficientes incluso que hace 30 años que ya estaban en el mercado. Y nos sirven para hablar de la presencia o ausencia de información o del estado en el que se encuentra una determinada parte de la información que queremos recibir de algún aparato o que queremos conocer de algún otro. También están los indicadores digitales. Estos indicadores digitales tienen un número, forman un número, tienen varias terminales, como se puede apreciar aquí. Estas terminales, una de ellas es común, puede ser el ánodo o puede ser el cátodo, y lo que necesitamos es cambiar la polaridad de cada uno de los segmentos para poder representar números. Los hay de varios colores, este prende en rojo y este prende en verde, por ejemplo.
Entonces también aquí tiene sus terminales. Necesitamos aprender a codificar la información en este tipo de indicador para que pueda funcionar. Pero hay otro tipo de indicadores más modernos. Aquí te presento uno, que es este display electrónico. Vamos a correr un poquito los otros componentes. Este display electrónico es de cristal líquido, tiene un arreglo de tal manera que aparecen letras que corren en un sentido o en el otro, dependiendo de cómo se programe el aparato. Cuenta con una serie de dispositivos electrónicos para controlar cada segmento, en este caso los pequeños números que aparezcan aquí, los sectores que aparezcan aquí, para la presentación de información alfanumérica o simbólica. Vamos a ver otro tipo de dispositivo óptico. Te presento ahora otros dispositivos ópticos, por ejemplo este pequeño diodo que está hecho para recibir luz de cierta gama de frecuencias, casi siempre ultravioleta. Te presento un fototransistor que se activa y funciona cuando recibe energía eléctrica por la lente que ahí se le aprecia. Te presento también la fotoresistencia, que es un dispositivo que varía su resistencia dentro de ciertos valores, casi cayendo hasta cero, cuando recibe luz en la parte frontal, en donde se aprecian unas ondulaciones. Estos dispositivos también se utilizan para el control de información, para recibir presencia, ausencia de objetos que tapan una fuente de luz, para obtener información de si está presente la luz del sol o no, u otro tipo de dispositivos, u otro tipo de elementos. Por ejemplo, este componente ya armado en una tarjeta electrónica se utiliza como receptor al paso de alguna pieza. Aquí está la misma versión, pero en otro tipo de frecuencia lumínica al que es sensible. Y tenemos otro tipo de dispositivo para detectar la presencia al paso, como es este. En este caso, este dispositivo, cuando un objeto pasa entre las dos piezas que están aquí hay un emisor y aquí hay un receptor, se obtiene la lectura del paso. En este caso se utiliza para leer la velocidad de un motor. Hay un disco con diversas ranuras alrededor del mismo círculo, y entonces produce que se corte el haz a cierta velocidad, y entonces con eso podamos contar el número de vueltas del motor. Estos dos dispositivos, prácticamente el mismo pero conectados de diferente manera, sirven para detectar la presencia de un objeto que pasa por esta sección. Entonces son elementos que nos ayudan a determinar la posición de objetos y por lo tanto son de carácter óptico. Como un último elemento te presentaré los optoacopladores, que son dispositivos como este, parece circuito integrado, de hecho es un circuito integrado, que se utiliza para poder conectar voltaje de cierta corriente, baja corriente por un lado, para poder controlar voltaje de alta tensión, por ejemplo 120 voltios, 220 voltios, para aplicaciones, por ejemplo, de control de iluminación. Estos dispositivos son excelentes ya que nos ayudan a evitar accidentes al aislar una corriente de otra. Vamos a ver otros dispositivos, en este caso ya no ópticos. En esta sección del video te voy a mostrar diferentes elementos que se utilizan para la interconexión de los componentes electrónicos vistos previamente y que se verán en otros videos. Para comenzar, aquí tenemos un protoboard. Este tiene líneas de conexión en la parte interior. Cada 5 puntitos, 5 hoyitos que aparecen aquí tienen interconexión entre ellos y no tiene interconexión con la línea de junto. Eso lo debemos saber para poder conectarlos. En esta sección podemos tener conectados voltajes, casi siempre el azul le ponemos para el negativo y el rojo para el positivo. En este caso hay una línea fragmentada aquí, lo cual nos indica que las líneas de este lado izquierdo no están conectadas con el derecho, por lo tanto necesitamos colocar algún tipo de puente.
Como simulación de la conexión de este tipo de protoboard tenemos una tarjeta electrónica, una tarjeta de fenol con pistas, circuito impreso, que podemos usar como simulación de la colocación de las piezas. Ya nada más trasladamos y simple y sencillamente soldamos de esta manera. Esto es muy interesante para ciertos prototipos. También tenemos estas tarjetas de conexión que pueden ser utilizadas para pruebas de todo tipo o incluso para aplicaciones ya específicas que colocaremos en los robots o en cualquier otro dispositivo que nos plazca. Vienen previamente alineadas en ciertas pistas de cobre y ya están perforadas, las podemos utilizar de diferentes formas. Hay otros modelos, pero es importante saber que necesitamos realizar cierto tipo de conexión. En este caso es con cierta posibilidad de que no haya conexión correcta, sobre todo si los protoboards son viejos o si les hemos estado introduciendo terminales muy gruesas que les abren las pinzas que tienen adentro. Y en este caso este tipo de pistas de tarjetas nos ayudan a soldar de modo seguro y hacer una conexión firme, en este caso por medio de soldadura, de preferencia de 1 milímetro con alma de pasta para poder soldar de modo más eficiente. Hacemos notar de una vez, esta es tarjeta fenólica y estas son de tipo fibra de vidrio. Estas son más resistentes, pero en general siempre fueron más caras, aunque ya con los costos actuales son mucho más baratas que las fenólicas, pero estas siguen siendo completamente funcionales a pesar de que ya tienen más de 30 años de estar trabajando. Veamos los siguientes. Bueno, es importante mostrarte cables y alambres de conexión. Aquí tenemos como ejemplo un cable dúplex que se utiliza mucho para audio. Aquí tenemos cable calibre 22, se distingue porque tiene varios pequeños hilos enrollados. Y aquí tenemos alambre, también calibre 22, es un solo hilo el que tiene. Aquí el cable tiene varios hilos, el alambre tiene un solo hilo. Es importante saber que podemos conectarlos a otros conectores, a otros dispositivos o en la tarjeta de prueba, si fuera necesario. Para la tarjeta de prueba también tenemos este tipo de conectores ya prefabricados, que los venden por ciento en las tiendas de electrónica. Hay de varios largos y nos permiten por medio de este pin, de esta punta, conectar de modo seguro los componentes en la tarjeta de prueba. Tenemos ahora este pequeño conector para una pila, que en este caso yo le he soldado pines o puntas que se pueden conectar directamente a la tarjeta de prueba. ¿Por qué hacer esto en este tipo de conector? Porque el alambrito o el cable que traigan es muy endeble y a la hora de colocarlo en tarjetas de prueba genera muchos falsos, lo cual atrasa mucho el proceso de prueba de los circuitos. Te estás peleando por conectar un voltaje, pues es más difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver otros dispositivos de conexión. Ya habíamos adelantado la conexión para una pila de 9 voltios, lo regresamos al campo de visión para que lo recuerdes, y aquí tenemos para conectar dos pilas, un portapilas, pilas de 1,5 voltios. Aquí también tenemos para 1,5 voltios dos pilas, nada más que tiene un adaptador para conector de tipo batería de 9 voltios, como es en este caso. Vamos a ver otro tipo de conectores que puede ser importante aunque no sean para voltaje. Por ejemplo, este conector es para audio, formato RCA que se le llama. Se puede soldar a una tarjeta electrónica o a un dispositivo y aquí ya tienes la señal estéreo. Hay que verificar la calidad de tu conector según la calidad del aparato que quieras. Este es un tipo de conector de audio estéreo. Aquí en este caso lo hemos cortado para poder presentártelo. Un conector clásico es el de el caimancito que le llamamos en México, ¿sí? Que tiene aquí una boquita con dientes, ayuda mucho a conexiones. No siempre ya es muy utilizado, pero sigue siendo funcional
para muchos casos, y este tipo de conector que utilizamos normalmente para voltajes. Aquí en este caso es el macho y te presento en este caso la hembra. Aquí es de donde se obtiene el borne, en este caso le llamamos borne, el contacto, y aquí obtenemos el voltaje. Esto va conectado a un chasis o a una tarjeta. Aquí podemos verlo en varios tonos y colores que son útiles para el trabajo. Déjame presentarte además este tipo de pequeños conectores para tarjeta electrónica que ayudan a conectar terminales pequeñas de bajo consumo de corriente, pero que son muy funcionales. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de conector en el que vamos a conectar voltaje de 120 voltios a una tarjeta electrónica por medio de este conector. Aquí está el macho, aquí está la hembra. En este caso la hembra todavía no tiene sus contactos porque tenemos que soldarlos uno a uno para que queden de modo adecuado. Pero te los presento de una vez para que sepas que existen. Y aquí también tenemos estos conectores pequeños que también son para tarjeta electrónica, pero que ayudan a conectar voltajes altos. En este caso por medio de una unión muy firme. Aquí en este caso el alambre de alto voltaje 120 voltios se coloca por medio de un tornillo, y acá en este lado soldamos a la tarjeta electrónica o al circuito de prueba que consideremos necesario. Vamos a ver otro tipo de conectores que son más bien utilizados como para datos. Por ejemplo, tenemos estos conectores que se pueden ajustar al tamaño que nosotros necesitemos para las pruebas. Sirven para conectar información, ya sea pin por pin, o sea, punta por punta, o varios de ellos para, por ejemplo, conectar un circuito Arduino o cualquier otro dispositivo. Como ya clásico, muy conocido desde hace años, están los conectores de banda. En este caso, la banda tiene muchos alambres o cables, en cada uno de ellos es uno, y se conecta a este pequeño conector que prensa de una manera. Déjame mostrarte cómo lo prensa. Aquí está el conector. Lo que hace es apretar cada una de las terminales. Lo apretamos con este sellador, y entonces se mantiene una conexión firme. Han servido durante años para la transmisión de datos. Hay de diferentes longitudes. En las computadoras podrás encontrar múltiples de ellos, pero aquí te los presentamos. Hay conectores de datos, por ejemplo, para esta terminal que es de una computadora, que puede estar conectada con otro tipo de conectores. En este caso, estos conectores son adaptables perfectamente a este que habíamos visto que se solda en las tarjetas. Este es el macho, esta es la hembra, aunque viene aquí en este caso colocado un tipo de plástico para que no confundamos la conexión a la hora de armado en el dispositivo electrónico. Esto es muy importante porque posiblemente confundamos la información en un sentido o en otro. Aquí tenemos el conector que va a una computadora, un puerto serie, en este caso la parte donde van los alambres o cables, y en este caso la salida hacia la computadora. Y aquí tenemos otra salida para computadora, el puerto paralelo. También aquí se conectan los cables, en este caso en tipo banda, se oprime y ya tenemos una conexión firme. Y bueno, estos son algunos de los conectores. Se me estaba escapando uno que vamos a utilizar muy frecuentemente. En este caso una conexión moderna USB hacia un dispositivo como un teléfono, por ejemplo. Y en este caso tenemos el clásico conector USB. Este lado va a la computadora y este lado a la aplicación, por ejemplo en un Arduino. Y entonces hay una conexión de datos en serie. De hecho, USB quiere decir protocolo en serie, no es la forma, pero casi siempre nosotros lo relacionamos a la forma del dispositivo. Bueno, y este ha sido un video de presentación de diversos componentes ópticos, interruptores y conectores. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor dale pulgar arriba, déjanos comentarios abajo o en el correo que va a aparecer a continuación. Déjanos información, danos tu opinión.
Esperemos estar en contacto y que este video en particular te haya servido para tus conocimientos básicos en electrónica. Gracias por tu atención.